Aún me falta en ese proceso de entregarme totalmente a lo que es ser mártir. Pero muriendo para vivir, ser fiel hasta la muerte. Es verdad de que tenemos la oportunidad de vivir nuestras vidas de tal manera que cobra un sentido que trasciende los tiempos y que deja mucha bendición. ¿Qué hacían los mártires? Y podemos leer, desde Génesis aparece el primer mártir, ¿sabías eso? Cuando el pecado entra por medio del pecado de sus padres, de Adán y Eva, ellos ellos tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Como en muchas familias disfuncionales, había celos entre esos dos hermanos. Y cuando uno está viviendo en el pecado, o tal vez bajo la maldición del pecado de nuestros antepasados, en este caso, cuando el pecado está presente, en muchos casos está presente como si fuera un ambiente de muerte en el hogar, de celos, de envidia y hasta de asesinato y de muerte. Fíjase, el primer mártir entonces que vamos a leer es de Abel. Abren tus Biblias conmigo y vamos a este relato. Y dice en capítulo 4 de Génesis, en versículo 8, a ver, fíjense bien, estamos leyendo del primer mártir, de Caín y Abel. Entonces un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidarme de él? Y el Señor le dijo, ¿por qué has hecho eso? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. ¿Cómo es eso que la sangre de su hermano está pidiendo a gritos? Yo creo que es un misterio poco entendido del valor de sangre derramado en el martirio, muriendo para dar vida. No solamente estaba como tratando con esos dos hermanos y su relación, y Dios estaba diciendo a Caín que va a haber consecuencias por lo que tú has hecho, que uno no puede pecar sin que Dios se dé cuenta, que uno sí pide de cierta manera que cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros hermanos, y bajo ninguna circunstancia Dios va a permitir que haya sangre derramado en los hogares, en violencias y injusticias y todo. Pero es impactante en el tema de martirio, lo que estamos analizando, es que ese mismo sangre grita. ¿Lo has contemplado? Que la sangre tiene un valor. Y aquí en Guadalajara se vive con el fruto de mucha sangre de los mártires derramado. Aquí en esa bendita ciudad se habla de decenas o cientos de mártires que preferían ser fieles hasta la muerte, entregar sus vidas, que negar a Dios. Y con mucha valentía, que es una gracia del Espíritu Santo, pudieron llegar a decir que viva Cristo Rey mientras que lo están fusilando. Pero esa sangre entonces dejada en la tierra tiene un valor. Pide justicia, eso sí. Y qué importante es para nosotros que sabemos orar proféticamente, de orar en lugares donde han derramado sangre en injusticias, donde han violado, donde han cometido cualquier cantidad de barbaridades. Hoy en día en las guerras y en Somalia, en Irak y en varios lugares, esa misma sangre está gritando a nuestro Dios por justicia. Qué importante es saber orar para que Dios perdone a las personas que hayan cometido este acto y que toma en cuenta a los mártires que libremente han derramado su sangre para bendecir al pueblo, a la tierra, a la ciudad. Guadalajara no es por accidente que tiene cientos de seminaristas, que tiene el clero muy santo, que tiene muchos sacerdotes, que inclusive creo que están prestando a otras diócesis. Pero ¿de dónde viene el valor? Viene desde el punto, y no solamente de los cristeros, pero seguramente de mucho antes, de mucha sangre que está gritando al Señor
que puede gozar del fruto de ese derramamiento de sangre. Hay otro relato en Macabeos. En Macabeos para mí es un poco fuerte de leer y pues cuidado si lo estás leyendo a tus hijos porque es un relato muy gráfico desde la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, que describe el martirio de 7 hermanos con su mamá, que preferían morir que negar a Dios o que fallar a Dios, fiel hasta la muerte. A los que son fieles hasta la muerte te dará vida eterna. Pues en 2 de Macabeos capítulo 7 se relata una historia de una mamá que tenía 7 hijos. ¿Y cuántos que somos mamás podemos tener ese valor de la vida y la muerte para entregar inclusive a nuestros hijos, animándolos? Esta mamá animaba a un hijo tras otro a entregar su vida en martirio. Y cuando llegó el más chiquito, ¿te imaginas? El consentido, el más chiquito de los 7, capítulo 7, versículo 28, escucha eso. Dice la mamá a su hijo, te ruego, hijo, que mires al cielo y la tierra y que veas todo lo que hay en ellos. Entiendas de que de la nada Dios lo hizo todo y de la misma manera creó el género humano. No temas a este verdugo. Muéstrate digno de tus hermanos y acepte la muerte, para que por la misericordia de Dios yo te recobro junto con ellos. Y dice el chiquito chiquito entregó también su vida, inclusive la madre al final de cuentas. ¿Qué es lo que sintieron? No solamente el valor de tenernos aquí en la vida, de quedarnos nada más rogando a Dios que nos dé más tiempo, suplicando a Dios que nos dé más tiempo. A mí me encantaría orar por ustedes en el día de hoy, para que podamos recobrar el sentido de la vida y el valor de entregarnos, inclusive si Dios lo pide así, de entregarnos a la muerte con total valentía. Vamos a ir a un corte, les invito a llamarnos como siempre. Ustedes han visto aquí que tengo la imagen de la patrona de Argentina, así que quería saludar en forma muy especial a mis queridos amigos en Buenos Aires, en Córdoba, en San Juan, en Mendoza, en Corrientes, y en todos los lugares en Bariloche inclusive que nos está viendo, los extraño mucho y les mando un cariño muy especial. Y la patrona, la Virgen de Guadalupe, así que está presente. Y entonces mando saludos a todos, pero les invito a formar parte de nuestra familia, a llamarnos, participar con nosotros, tal vez en ese sorteo, pero más que todo dejándome tus peticiones y dejando a María Visión orar por ti, para que Dios te devuelva las ganas de vivir. Muriendo para vivir ese tema de hoy. No te vayas. Muriendo para vivir. Estamos pidiendo a nuestro Dios que nos abre a su voluntad, que nos abre a conocerlo, a amarlo y a entregar nuestras vidas a Él. No se puede entregar tu vida si no sabes para qué lo estás entregando, si no sabes para quién lo estás entregando. Pero los mártires nos han enseñado que su relación con Dios era tan estrecha y tan importante para ellos, que no solamente valoraban sus propias vidas hasta el último segundo de ellos, pero también unieron su muerte para un mayor propósito. ¿Y de qué manera nos describe eso de los primeros mártires en el Nuevo Testamento? San Esteban, en capítulo 7 de Hechos, me es impresionante porque es un hombre lleno de Dios y eran tiempos llenos del poder del Espíritu Santo. Era pues justo antes de que los discípulos se dispersaban a todas partes para anunciar el Evangelio y comprobarlo con señales de poder. Pero Esteban era un hombre de Dios y pues sin temor hablaba de su fe al precio inclusive de que pues, surgió tanto coraje contra él que lo apedreaban. Pero fíjate que los mártires, justo antes de entregar sus vidas, muchas veces les es regalado como una visión del cielo hacia donde van.